Señor profesor José Carlos Destre, decano de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor Oscar Díaz de Serra, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, profesor Julio Nelia Ramos, estimados profesores, profesoras, alumnos, alumnas, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El Departamento Académico de Ciencias Administrativas, en el marco de su 40 aniversario, en esta oportunidad tiene el agrado de presentar al profesor Julio Nelia Ramos para disertar en este conversatorio titulado Implicancias de la aplicación de las normas internacionales de información financiera en la contabilidad y en la gestión corporativa. El profesor Julio Nelia Ramos es contador público colegiado por la Universidad de Lima, especialista en tributación con posgrado en normas internacionales de información financiera y en gerencia financiera. Asimismo, el profesor Nelia es profesor en el diploma en normas internacionales de información financiera que se dicta acá en la Facultad de Administración y Contabilidad. Actualmente, en su labor profesional, es contador general de Protecta S.A., compañía de seguros, del grupo ACP, matriz de mi banco. Dejo con ustedes al profesor Julio Nelia Ramos, a quien pido un caluroso aplauso de bienvenida. Buenas noches. Veo varios rostros conocidos. Me da mucho gusto. Bueno, ante todo agradecerles a todos por su presencia, porque vamos a ir viendo, el título lo dice, la contabilidad y la gestión corporativa. Es el momento que todos aprovechemos este momento, porque la buena práctica de las normas contables tiene implicancia relevante en las decisiones corporativas. Quienes toman las decisiones usualmente es la alta administración, son los directores, que hoy en día se encuentran con que necesitan contadores que sepan explicarles las NIPs. A muchos de nosotros, de nuestros colegas, el tema de las NIPs todavía nos está costando entenderlo bien, aterrizarlo. Entonces, tenemos que ser responsables en asumir nuestro rol en la compañía, de ser los mejores asesores, y esto va a conllevar a que al objetivo que tenemos todos nosotros como contadores, que es que nuestra profesión vaya subiendo de nivel, que en las compañías dejen de vernos como el contador antiguo que solamente registra hechos económicos. El contador de hoy, como vamos a ver, no solo registra, el contador asesora a la alta dirección, el contador tiene que ver con la preparación de los presupuestos, con... Buenas noches, buenas noches. El contador hoy en día tiene que explicar a la alta gerencia. La alta gerencia de repente determinó resultados, flujos, y de pronto, por aplicación de las normas internacionales de información financiera, es el caso, hace poco vimos una compañía que tenía una pérdida contable, pero tenía unas diferencias de cambio muy grandes, que al contabilizar los impuestos diferidos por la diferencia de cambio, pues arrojaban una utilidad. Entonces, en hacer entender a la gerencia este tema es un poco complicado. Por eso es que necesitamos estar bien preparados. Y como preámbulo, antes de empezar con el tema, justo conversando antes del conversatorio, antes de la exposición, decíamos algún caso en el que la contabilidad tuvo que ver con la gestión corporativa, y les voy a comentar. En una oportunidad, el mayor holding del país, recién se empezaban a preparar los estados financieros consolidados, y de pronto la empresa matriz tenía una utilidad de 100 millones. Al emitir el consolidado, obtuvimos que la utilidad del grupo era de 94 millones. Nos llamaron los directores, nos dijeron: es imposible. Nosotros contamos con que la utilidad de la matriz es 100 millones, pero
La empresa que me fabrica las cajas plásticas tiene una utilidad de 10 millones y la que me fabrica los envases tiene una utilidad de 16 millones. Si yo sumo, tengo más de 130 millones, 120 millones. Entonces nosotros le dijimos sí, pero... Y ahí empezamos a aterrizar el tema de la contabilidad corporativa. Hay NICs, hay INIFs que especialmente entran en el tema corporativo. Por ejemplo, la NIC 27, Consolidación de Estados Financieros. Le explicamos que de acuerdo a lo que nos decía la NIC, a la hora de eliminar las operaciones entrevinculadas, las botellas que le había vendido su subsidiaria las tenía en sus existencias con un margen de utilidad. Entonces, a la hora de eliminar esas utilidades, se eliminaban todas las utilidades de las subsidiarias porque solo le vendían a la matriz. Este es un caso real, me ocurrió, y después de los 2 años este grupo vendió su empresa que se dedicaba a fabricar cajas plásticas y la que fabricaba botellas. Lo tercerizó, le salió más barato. Entonces, una buena decisión contable, un buen informe contable conllevó a una buena decisión económica. Y ese grupo económico hoy día es floreciente, se dedica al core de su negocio, entendió de que por ese lado no venían sus ingresos, ¿no? Entonces, el conversatorio de hoy día empieza por ver los antecedentes. En los antecedentes vamos a tocar 2 palabras que están muy relacionadas con las NIFs hoy en día a nivel mundial, que uno es la globalización y lo otro es la transparencia. La semana pasada se ha desarrollado en Brasil un evento llamado Crecer, organizado por el Banco Mundial y el ISB, en el cual le han dado mucha importancia a este tema de la transparencia, que como vamos a ir viendo, las nuevas normas de información financiera ya no solo nos dicen cómo calcular, cómo medir, cómo registrar. La NIF 8 es enteramente revelaciones. La NIF 7 es revelaciones. En este momento las empresas del sistema financiero han solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros que les dé oportunidad hasta fines del 2010 para poder aplicar la NIF 7 y la NIF 8, porque la cantidad y calidad de información que exigen revelar le ha chocado a todo el sistema financiero. No estamos acostumbrados a ser transparentes, ¿sí? El tema de Basilea, en el cual las empresas del sistema bancario están yendo de una supervisión prudencial a una supervisión medida en riesgos, se basa en postulados de transparencia. Entonces vamos a ver un poco de globalización, de transparencia, y de ahí nos vamos a ver las principales NIFs y NICs de aplicación corporativa. Lo que sí les pido es, me dijeron que es un conversatorio, entonces entiendo que cualquier intervención de ustedes en cualquier momento les agradecería que me interrumpan, porque eso es lo que enriquece estos eventos, ¿no? Porque yo también quiero escuchar algo de ustedes. Los cambios en los mercados cada vez son más rápidos, ¿de acuerdo? Deciden tomar decisiones basadas en reportes económicos y financieros correctos y oportunos, elaborados con estándares internacionales. Las normas internacionales de información financiera son estándares internacionales. Estos estándares han sido entendidos así por aquellos grupos que siempre fueron los mayores en emitir normas contables. El bloque europeo tenemos las NIFs, el bloque americano tenemos los US GAAP. Se sentaron y dijeron, mira, ¿por qué tener tantas normas diferentes para situaciones similares, para hechos económicos que ante condiciones y situaciones similares deberían de tener el mismo tratamiento? Y vamos a ahorrar tiempo, eso es globalización, ¿verdad? Vamos a tener estas normas contables, ya no vamos a perder tiempo en estar convirtiendo estados de US GAAP a FAS, a UK, ¿verdad? Entonces, vamos a converger. Y esa es la convergencia de donde están naciendo las NIF. Los 2 bloques se sientan, conversan, hacen sus ajustes y van saliendo las NIF.
Para mantenerse las corporaciones en un mundo globalizado se deben de utilizar adecuadamente las NIF. La globalización y la estandarización van en el mismo camino. En el 2005 la Comunidad Europea adoptó las NIF como la única normativa común. Casi toda la Comunidad Europea utiliza las NIF. En el 2005 tuvieron muchos problemas, pero hoy día tienen muchos beneficios. Beneficios de comparabilidad, beneficios de reporte. Hará unos 4 meses vino la Superintendencia de Chile a explicarnos, a contarnos la experiencia que tuvieron en adoptar las NIFs. Les cuento que en el Perú todavía no hemos adoptado las NIFs en las empresas del sistema financiero. Se usa el manual de contabilidad del sistema financiero que está hecho en base a normas prudenciales SBS más NICs bastante antiguas y no ha estado evolucionando. Pero la SBS hace unos 3 años atrás está en un proceso vertiginoso, diría yo, y tiene fechas límite para adoptar las NIFs. Una de las gestiones que hizo la SBS fue traer la experiencia chilena, muy interesante, y ahí pude conocer un poco de este tema del XLBR, que ahora se los voy a comentar, que conlleva a asumir que todas las empresas deben de aplicar las NIFs. El XLBR es un sistema para transferencia electrónica de información financiera de negocios basado en un lenguaje de programación aplicado en una plataforma. ¿Pero qué significa esto? Los estados financieros por cada una de sus cuentas son etiquetadas. ¿Quién utiliza este sistema? Es la SEC en Estados Unidos, y la SBS en Chile sacó una resolución sugiriendo la utilización, que es algo así como las empresas que aquí reportan a conocer, utilizan el MBNet. Pero ¿cuál es la condición para que funcione un sistema de estos? Que haya estandarización, ¿verdad? Hoy en día las empresas privadas, las empresas públicas usan las NIFs, las NIFs SP, pero todavía las financieras están en adecuación, ¿verdad? Globalización implica convergencia y armonización, que es lo que actualmente estamos buscando en el Perú para poder decir que somos un país que utiliza las NIFs. Necesidad de transparencia en los mercados. Los mercados requieren información oportuna, confiable y relevante para una adecuada toma de decisiones. La transparencia en los mercados debe ser un objetivo conjunto de los entes reguladores y de las compañías. Muy importante esto. ¿Y quién más lo dijo? Aquí en el Perú, el Banco Mundial se preocupó de poner el termómetro y saber cuál era la situación en la que se encontraba la evolución y la aplicación de las NICs en el Perú. Y producto de esto se elaboró un informe, el informe Ross, que en el año 2006 fue autorizado por el gobierno peruano a ser publicado, donde la conclusión final es: señores entes reguladores del Perú, el Banco Mundial ha apoyado económicamente, ha apoyado financieramente, pero ha dicho: señores, están obligados a supervisar y a hacer cumplir a sus empresas supervisadas que adopten las NICs. Estamos hablando de la mayoría de compañías, las que reportan a bolsa con ACER, son las empresas más grandes en el país. Las empresas que son supervisadas por la SBS, todo lo que es el sistema financiero, inclusive la SUNAT. Y mi sorpresa fue, lo comprobé, que en enero de este año nos llamaron a la SUNAT a dictarles normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, la SUNAT, que normalmente están acostumbrados a solamente orientarse al tema tributario, hicieron un esfuerzo y en enero les dictamos a los auditores de principales contribuyentes las NIFs. Y que no les extrañe si lo visitan, sepan un poco más de NIFs los auditores de la SUNAT. En los últimos años, varios de los grandes escándalos financieros a nivel mundial motivaron a realizar cambios, mejorar y hacer más transparentes los procedimientos contables, lo cual ha fortalecido la necesidad de la correcta aplicación de estándares internacionales adecuados. Creo que para todos es conocido el caso de Enron, ¿verdad?
que llevó a que una de las firmas de mayor, si no tal vez la de mayor prestigio en el Perú, ¿se acuerdan de Arthur Andersen? Dejó de tener vigencia mundial por el problema de Enron. Y fue problema contable, ¿no? Enron había creado muchas empresas de propósito especial, como les llaman, y mucho cuidado que en el Perú están apareciendo algunas empresas que crean sus fideicomisos, donde van poniendo algunas operaciones que no las están integrando y consolidando después, porque dicen solo consolidamos empresas, pero también los fideicomisos tienen que atribuir la ganancia o pérdida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero no, José? Bueno, entonces, esos escándalos de los últimos años han hecho que nazca en Estados Unidos la ley SOX, ¿verdad? El Congreso de los Estados Unidos tuvo que crear esta ley donde se dieron estándares más rigurosos, ceñidos en base a ética, donde separaron funciones de auditores y consultores, para que el auditor no haga labores que después de consultoría que a fin de año va a ir y va a auditar. Porque es muy fácil de imaginarnos que a fin de año no te va a decir está mal lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, venimos caminando a nivel mundial en un proceso de transparencia, un proceso de globalización, y el pilar de esto es el conocimiento de estos estándares internacionales que nosotros les llamamos NIFS, NICS. El requisito de divulgación o revelaciones es mayor en las nuevas versiones de las NIFS, también en el nuevo acuerdo sobre medición de capital de Basilea II. Pero no es fácil, de repente yo lo digo en palabras fáciles, pero me he sentado a conversar con gente del sistema financiero, de la banca y también de seguros, y te dicen, pero sí, ¿qué es transparencia? ¿No? Sí, yo tengo que decir todo, pero ¿y por qué también? Y los demás, y van a saber mis secretos, ¿no? Y van a saber, pero bueno, entonces hay que llegar ahí a sentarnos y todos ser transparentes, ¿verdad? Entonces por eso han pedido un poco más de plazo, porque la NIF 7 y la NIF 8 exigen revelar información bastante confidencial. Pero hacia eso estamos encaminados. Yo les digo que la transparencia al final, cuando todos sean transparentes, va a traer muchos beneficios. La correcta utilización de los estándares contables internacionales dará a los usuarios mayor seguridad de transparencia y comparabilidad de la información financiera a nivel global. También implicará una considerable reducción de costos y tiempos en tareas de conversión. Entre las principales labores que viene realizando la SBS en el Perú se encuentra el diseño de supervisión ajustado a Basilea II, lo que les comentaba, ¿no? Y uno de sus pilares es la transparencia. Tal es así, les cuento que hasta hoy, la SBS que regula de acuerdo a normas prudenciales, ¿no? Te dice, tu requerimiento de capital son 10 millones si es que eres un banco, y si eres una compañía de seguros serán 5 millones. Pero para que asegures que le vas a dar el servicio prometido a tus clientes, llámense asegurados, tengo que asegurarme que tienes los activos que en el futuro van a ir calzando con los pasivos que estás comprometido. Ahí empezamos a ver las NICs, ¿verdad? Entonces, pues calcúlame con estas fórmulas un margen que me asegure que vas a responder y agrégale un 35% llamado fondo de garantía. Todos son números, cálculos prudenciales, y para todas las compañías por igual. Basilea, que ya está entrando en las compañías, te dice no, olvidémonos de ponerle a todas las empresas que todos diagnostiquen sus riesgos, que sean totalmente transparentes, que se autoevalúen y que empiecen a generar requerimientos patrimoniales en base a riesgos. Por el lado de que sean transparentes, eso es Basilea II, eso ya se viene. Las corporaciones requieren para el registro, medición, presentación y revelación de información financiera de la aplicación de normas adicionales, aquellas que son de aplicación a las entidades individuales que no tienen bajo su control un grupo económico. Pero mucho cuidado, los grupos económicos sí van a utilizar algunas NIFs y algunas NICs
adicionales a las que utiliza una compañía no conforme a un grupo económico. Llamémosle la norma de consolidación de estados financieros, la NIF 3, la norma de combinación de negocios, la NIF 28, instituciones asociadas. Entonces, hay varias NIFs que va a ir utilizando una corporación. Pero no nos olvidemos que uno de los últimos cambios que ha sufrido la NIF 27 es que ha aparecido una palabra que es uniformidad. Esta palabra parece muy simple, pero tiene una importancia vital, y a todos los contadores corporativos de las compañías, aquí veo por lo menos un par, les obliga no solo a utilizar estas NICs, sino tienen que utilizar todas. ¿Por qué? El contador corporativo, antes de elaborar los estados financieros consolidados, un contador que ha escuchado estos seminarios y es un contador diligente, no va a ser el contador que simplemente le da el número, lo suma, hace sus eliminaciones y vota un resultado. No, tienes que saber explicar, tienes que saber revelar. Entonces, cuando la NIF 27 me dice criterio de uniformidad, me está obligando a que cuando yo tenga acceso a los estados financieros de mis subsidiarias antes de elaborar el único estado financiero consolidado, tengo que revisar si es que utilizaron políticas uniformes para el registro de hechos económicos surgido en condiciones similares y para hechos similares, ¿verdad? Entonces, esa es la primera labor del contador corporativo. Entonces, el contador corporativo no solo necesita conocer las NIF corporativas, sino necesita conocer todas las demás NIF para poder evaluar los estados financieros y de repente decirle a sus compañías: señores, tienen que uniformizar. ¿Sí, no, Roberto, que nos acompaña, es el contador general del holding más grande del país, 50.000 millones de activos más o menos, ¿verdad? FONAFEX es un holding muy grande con 56 empresas, 20 en liquidación, 36 operativas más o menos, ¿verdad? Entonces, imagínense, necesita dar fe a la hora de firmar sus estados financieros consolidados, y si es que dice que son de acuerdo a NICS, de haberse asegurado que estas compañías están utilizando prácticas y políticas contables uniformes. Pero fueron bastante hábiles. ¿Qué hicieron? Publicaron en El Peruano, me acuerdo, un 18 de septiembre del 2006, un 13 de febrero del 2007, publicaron, y ustedes tienen acceso a esas publicaciones, políticas contables para las empresas del holding. No crearon políticas, no estuvieron en contra de contaduría, sino aquellas normas que la Contaduría Pública de la Nación, el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado, CONAFE dijo: empresas de mi holding, por favor, cúmplanlas de manera uniforme. Y se mejoró mucho la calidad de información de estas empresas. Los que estén en empresas privadas, los que sean en este momento contadores corporativos de empresas privadas, los alumnos que estoy seguro que en algún momento van a ser contadores corporativos, porque hacia eso caminamos. En Estados Unidos casi no ven los estados financieros individuales, se trabaja sobre los estados financieros consolidados. Vamos a ir viendo por qué eso en las NIF se refleja y nos trae un problema que todavía lo tenemos en el país. Entonces, los contadores de empresas privadas lo que tienen que hacer es anticiparse. Antes de que acabe el año, establecer un manual de políticas para todos los contadores del holding. Así se van a asegurar de que registren bajo normas uniformes. Y además van a ver que sus empresas concilien, por lo menos si es mensual es mejor, si no trimestralmente, vayan conciliando las operaciones entre ellos. Eso hace que los estados financieros consolidados revelen mejor información, ¿verdad? La correcta y adecuada aplicación de la NIF en una corporación brindará una herramienta útil para los usuarios al tomar decisiones económicas. Los estados financieros se dirigen a satisfacer necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, como accionistas, acreedores, empleados y públicos en general. El caso de la empresa que les comentaba es uno de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la contabilidad y la gestión corporativa
no es bien llevada. Yo les voy a contar un caso, que no es infidencia, porque pueden entrar a la página de CONACYT, donde las empresas publican sus hechos de importancia. Lo que sí no sé es por qué no se le dio... A mí me preocupó mucho cuando leí ese hecho de importancia en CONACYT, creo que era el año más o menos 2005, y era un grupo económico muy, muy grande. Tenía un patrimonio de 1.200 millones, empresa del sector privado, y publica un hecho de importancia de 7 puntos. 7 puntos que los hemos analizado, bueno, en el posgrado los hemos analizado uno por uno porque demandaba bastante tiempo el analizar contablemente qué había pasado en este holding auditado por las mejores empresas auditoras del Perú. Tenía un patrimonio de 1.200 millones y sus ajustes desde la letra A hasta la H eran más o menos eran de 400 millones. Entonces, esta empresa le dijo a CONACYT, porque sus acciones están cotizadas en bolsa, le dijo: señores CONACYT, público en general, les quiero decir que a partir de hoy mi patrimonio no es 1.200 millones, mi patrimonio es 800 millones. ¿Tú te imaginas inversionista con acciones de esta compañía que te digan eso? Que tu acción y la acción bajó. Como les digo, es un hecho de importancia, en el 2005 está en CONACYT. Obviamente, al día siguiente también hubo otro comunicado que al gerente financiero, que tenía 15 años en la compañía, también le dieron las gracias, ¿verdad? Lo que suele ocurrir. Pero les comento, todos eran puntos estrictamente contables. La ley corporativa, por ejemplo, nos habla de las acciones en tesorería. Cuando yo, empresa, tengo acciones que compro de mi misma empresa, contablemente, por más que lo registre como una inversión, a la hora de elaborar mis estados financieros, tengo que disminuir la de mi patrimonio. Esta empresa había hecho eso, pero tenía una subsidiaria en el Caribe, uno de estos países, que tenía como 50 millones de acciones de la compañía. Entonces, hay una SIC, que la SIC dice una interpretación de las normas contables que dice: oye, aquellas acciones que tenga tu subsidiaria tuya, también considéralas en el neteo de tus acciones de tesorería. Es un ejemplo. Y había otros ejemplos que vamos a ir viendo, producto de la aplicación de las normas corporativas. La aplicación de las NIF facilitará la comparabilidad de los estados financieros de la corporación con los de otras empresas que también apliquen estándares internacionales. La aplicación de la Ley 27, consolidación de estados financieros, será una herramienta de gran utilidad para la gestión corporativa, ya que brindará información solo con terceros, luego de haber eliminado todas las transacciones intragrupo. Eso es lo que comentamos, como luego de haber eliminado operaciones, muchas veces nos encontramos con sorpresas que, bien explicadas, bien informadas a la gerencia, de seguro que es una herramienta para la gestión corporativa. Porque una cosa es que la empresa tenga estados financieros individuales de cada una muy bien elaborados, y otra cosa es que bajo NIC 27 le lleves a tu director: estos son los estados financieros, pero eliminando las operaciones entrevinculadas. Porque si yo tengo 50 soles en este bolsillo y lo paso 10 veces de un bolsillo a otro, no tengo 500 soles, ¿verdad? Solo tengo 50. Eso es la consolidación de estados financieros. Hay que eliminar las ventas entrevinculadas, hay que eliminar los costos, las existencias, las utilidades no realizadas. La aplicación del método de valor de participación patrimonial brindará la mejor información del resultado de las empresas del grupo. Antes, ¿qué se hacía? La empresa esperaba recibir dividendos para registrar un ingreso. Hoy no. Hoy, desde que tenemos influencia significativa hacia arriba, nos vamos a encontrar en la necesidad de que cada vez que se mueve el patrimonio de aquella empresa donde tenemos inversiones, nosotros lo vamos reflejando en nuestra inversión. No esperamos que cierre el año ni que reparta dividendos. El día que reparta dividendos simplemente será caja para nosotros, disminuyendo la inversión. Se dan cuenta de la gran utilidad de eso. Esto nos lo dice la Ley 28. Y ahí nos vamos a ver un casito que es lo único que hasta el momento en las empresas privadas se puede decir que no seguimos las NICs, porque hay una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que dijo: un momentito, en el tema del valor de participación patrimonial, no sigas la NIC. Lo vamos a ver más adelante.
Vamos a hacer una pequeña revisión de lo más relevante de las NIFs corporativas. La NIF 27, consolidado, será aplicada en la elaboración y presentación de los estados financieros de un grupo de entidades, un grupo económico, bajo el control de una controladora. También esta palabra es nueva en la última versión de la NIF 27, control de la controladora. ¿Y qué sorpresas nos trajo? Estábamos acostumbrados a consolidar únicamente aquellas compañías donde nosotros teníamos más del 50% de las acciones, ¿verdad? Pero nos ha tocado ver empresas en las que he tenido 0 acciones y la tengo que incluir en un consolidado. Entonces, ¿cómo es eso? Exacto, todo será interés minoritario, todo es el patrimonio, pero en el holding me quedarán sus activos y pasivos. ¿Por qué? Porque ahora la NIF 27 ha dicho, mira, no es solamente necesario que tengas más del 50%, puedes tener 0, pero si tú controlas los beneficios económicos futuros que puedan recibir de alguna de esas empresas, consolídala, es parte del grupo económico. En el Estado, ejemplo de esto es Electroperú, el Banco de la Nación, que en el holding de FONAFE el Estado no tiene acciones, pero tiene controla su presupuesto, controla su dividendo, por lo tanto, controla la operación. La palabra correcta la ha dado Roberto. Entonces, ese es el tema del control, ¿verdad? Y si se pierde el control, se le puede consolidar. Ha ocurrido también, pierdes el control. Tengo una empresa en Bolivia, tengo una empresa en Venezuela y por alguna razón ya no estoy seguro de los flujos económicos, no sé si vendrán los dividendos, hay que evaluar. Hay empresas que lo han hecho y han llegado a la conclusión, no entren en consolidado. Pero tienes acciones, sí, pero un ratito, no tengo control. Son algunas de las novedades de la última versión de la NIF 27. ¿Qué más nos dice la NIF 27? Exige que una entidad aplique políticas contables uniformes, ya lo hemos visto. Se requiere que se consoliden las empresas en las que se tenga control, así no se posea la mayoría de las acciones. Y alguien me dirá, sí, pero lo tengo en mi cuenta de inversiones. Exacto, empiezo a utilizar la NIF 39. Se congela el costo. Y tiene utilidades, sí, pues, pero ya no lo reconoce. Tienes pérdidas, bueno, disminuye, baja hasta el valor de tu inversión. NIF 28, inversiones en asociadas. Se considerarán asociadas aquellas entidades sobre las que tengamos influencia significativa. La influencia significativa es un grado menor al control. Control, yo dirijo las actividades de la compañía, de operación y financiamiento de la compañía. Influencia no las dirijo, pero puedo tener un director, o sea, influyo. O sea, puedo intentar tomar parte en las decisiones, pero no estoy seguro. Entonces, usualmente es cuando tienes del 20% de acciones hacia arriba, pero no necesariamente igual que en la consolidación. También puedes tener 0 acciones. Eso serán los grupos económicos, ¿no? Es un solo grupo económico, pero la matriz no tiene acciones en esta compañía. Pero los dueños de esta compañía son directores de la otra compañía. Tienes más influencia significativa, ¿verdad? ¿Cuál es la influencia significativa? Dijimos, es el poder de intervenir en las decisiones de la política financiera y de operación sin llegar a tener el control. Habíamos hablado ya que es el método de participación, es el espejo que te lleva a ir reconociendo los movimientos patrimoniales de la empresa en la cual tienes inversiones. Conforme se va moviendo su patrimonio, tú también lo vas reflejando en tu contabilidad. NIF 31, participaciones en negocios conjuntos. Se aplica para la contabilización de las participaciones en negocios conjuntos para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos. Tipos de negocios conjuntos son 3, ¿no?, que nos nombra la NIF. Operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta, entidades controladas de forma conjunta. O sea, pueden existir 2 empresas que digan, mira, vamos a controlar el muelle,
hay un ducto de petróleo y vamos a controlar ese activo en forma conjunta. Cada una aplicará sus datos, cada una tiene su contabilidad. De repente, no un activo, sino una operación. O lo otro es entidades controladas de forma conjunta, que dicen, un ejemplo de esto son los consorcios, ¿no? Vamos a crear un consorcio para fabricar, para procesar el petróleo. Pero la inversión es tan grande, y mira, yo soy especialista en diseño, en ingeniería, en construcción de petroquímica, y tú eres especialista en construir los ductos. Entonces, se crea un consorcio, determinan la participación, de acuerdo a cuánto es lo que evalúan que va a aportar cada uno, y empiezan a operar. Aquí sí se exige de que tenga contabilidad de negocio, de entidad, de consorcio. Y después, cada uno irá reconociendo en sus estados financieros de acuerdo a una consolidación proporcional, que no es más que decir, yo tengo el 40, tú el 60, ese es el estado financiero del consorcio, y proporcionalmente empiezas a integrar a la hora de elaborar tu estado financiero dentro de tu contabilidad. Una característica de los negocios conjuntos es que dos o más participantes unidos por un acuerdo contractual. Es importante que exista el acuerdo contractual donde se establece el control conjunto. El control conjunto significa que ninguno controla por separado, ninguno tiene más poder que el otro, lo controlan de manera conjunta. En el caso de las entidades controladas de forma conjunta, cada una llevará sus propios registros contables. La entidad reconocerá aplicando la consolidación proporcional o el método de la participación. Esta NIF, muy bonita, les recomiendo que la lean, la lean bastante. No sé si es casualidad, pero en las últimas semanas me han llamado 3 veces para hacerme consultas sobre esta NIF. Después me ha llegado inclusive una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, porque vía combinación de negocios inclusive se generan consecuencias tributarias. Hay intangibles que no existen, que están prohibidos de existir en una empresa individual, una empresa común y corriente, pero producto de una combinación de negocios es muy probable que puedan ustedes activar algunos intangibles, ¿verdad? El objetivo de esta NIF consiste en especificar la información financiera revelada por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocios. Antiguamente era la NIF 22 la que nos normaba las combinaciones de negocios, hoy día es la NIF 3. Todas las combinaciones de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. Antiguamente había un método alternativo. Las NICs en general han ido disminuyendo los métodos alternativos. En alguna NIC lo han dejado, y muy bien. ¿Por qué? Porque ya un método alternativo está yendo contra la estandarización, ¿verdad? Ya puedes tener estados financieros que te digan, sí, yo lo tengo con el método alternativo. Entonces, solo está quedando el método de adquisición. Vamos a ver qué es el método de adquisición. La entidad adquiriente reconocerá los activos, pasivos, contingentes identificables de la entidad adquirida a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Reconocerá la plusvalía que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor, ya no se amortiza. Me acuerdo cuando yo vi la fusión de las cerveceras, de las 4 cerveceras, vi otra fusión que hubo en el Grupo Brescia, y muy bien me acuerdo que una vez que yo había pagado, o sea, la empresa había pagado una cantidad de dinero para adquirir otra compañía, cuando yo tenía un mayor valor pagado, es el llamado crédito mercantil o plusvalía mercantil, pues la empezaba a amortizar, ¿verdad? Hoy la NIC te dice, la NIC 3 te dice que ya está prohibido amortizar, lo que tienes que hacer es deteriorar. ¿Y cómo se deteriora? Son palabras que parecen difíciles, pero no son difíciles, y vamos a ver en un caso algo muy simple. Ustedes compran una compañía con 10 millones, pero van a los libros contables, viene el contador y dice, voy a reconocer. En primer lugar, toda compra de una compañía se registra al costo. O sea, estás comprando, registras tus inversiones, contra caja lo que salió de caja. Eso
Muy fácil. Viene el contador y dice, he pagado 10 millones, pero el activo menos el pasivo de esta compañía es 8. Entonces pagué 2 millones de más. Ah, es el goodwill, ¿verdad? Ya, está bien, perfecto. Es el goodwill, cuadro el asiento. Que a veces estamos acostumbrados a decir, cuadra o no cuadra el asiento. Pero de ahí ya, esa es la parte operativa, pero ya tenemos que empezar a usar nuestros criterios cualitativos. ¿Y qué decimos? ¿Y por qué pagamos 2 millones de más? Tenemos que ir y conversar con la alta gerencia y decirle por qué pagamos 2 millones de más. Entonces, la NIF 3 te dice, está bien, ya contabilizaste esa plusvalía mercantil, pero los siguientes días, y te da hasta un plazo de 12 meses, te dice, los siguientes días, dedícate a identificar por qué pagaste de más. ¿Qué se llama? Se llama fair value, valor razonable. O sea, tienes que empezar a ver por qué esos activos de repente te dicen, sí, lo que pasa es de que ese balance está al costo. Tiene activos al costo. Y son unos inmuebles. Y esos inmuebles se han valorizado. Y el valor razonable de esos inmuebles justo son los 2 millones de diferencia. Entonces ustedes eliminarán esa plusvalía mercantil e irán llevando esos 2 millones a la cuenta de los edificios. Será un valor razonable. Y así por cada partida. De repente, y hay algunos temas subjetivos que pueden decir, no, yo pagué 2 millones de más por el tema de que tienen una cartera de clientes, pero con esa cartera de clientes vas a ver que nos vamos arriba. El contador dirá, te tomo la palabra, vamos a dejarlo en un acta, y el siguiente año vas a evaluar si después de haber adquirido esta compañía, te fusionaste con esta compañía, la cartera de clientes la mantienes o se fueron. De repente evalúas y dices, se fueron todos. Deterioro. Ese es el deterioro. Entonces el deterioro ya nos va exigiendo aspectos cualitativos, ¿verdad? Y voy deteriorando. Ya no hay un plazo máximo, simplemente deterioro. ¿Y qué pasa si al revés pagué de menos? Fue una ganga, una empresa de 10 millones me la vendieron en 8. Esos 2 millones de diferencia en ese momento, llamado goodwill, se reconocen como ingresos. ¿Qué más al respecto? Es un tema muy interesante y que ahora casi todas las compañías están empezando a moverse, están empezando a fusionarse, están comprando compañías. NIF 8, segmentos de operación. Una entidad debe revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera. El segmento de operación es un componente de una entidad que desarrolla actividades de negocios de las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos. Hasta ahí parece que es lo que era la antigua NIF, que nos iba diciendo simplemente, inclusive revelábamos como segmentos de negocios nuestros productos. Hoy no. Dice, cuyos resultados de operación son revisados de manera periódica por la máxima autoridad en la toma de decisiones. Esas palabras las dice la NIF. Entonces, ¿qué significa? Mucho cuidado cuando ya escojan y revelen cuáles son sus segmentos de negocio, porque ha cambiado mucho la identificación. En primer lugar, tiene que ser revisados de manera periódica los resultados de esos segmentos por la alta dirección. Hay empresas corporativas que la alta dirección no revisa ni siquiera las unidades locales. Revisan cuánto me está rindiendo el bloque América del Sur, el bloque África, el caso de Telefónica. Y van a encontrar en sus estados financieros que ya sus segmentos no entran ni siquiera a Lima, Callao o celulares, telefonía fija. Simplemente sus segmentos son por estas áreas geográficas. En relación con el que se dispone de información financiera diferenciada. Bien, le hemos dado una mirada rápida a las NIF que son muy interesantes. Ya los que deseen
entrar al detalle de cada una, les sugeriría que se inscriban al posgrado de la Católica, que es muy bueno, de verdad, porque las NICs no las puedes tratar en una hora, ¿verdad? Pero en 9 meses les aseguro que 8 o 9 meses van a salir, pero aplicación de la NIF en la contabilidad corporativa en el Perú. ¿Qué pasa? ¿Cómo se regula la contabilidad en el Perú? El Consejo Normativo de Contabilidades en el Perú norma la contabilidad de las entidades públicas y privadas. Esto nos lo dice la Ley General del Sistema de Contabilidad. ¿Por qué les pongo la parte de los entes reguladores? Porque nosotros sabemos que nos regimos por toda la actividad comercial de nuestra compañía, tiene que sustentarse en sólidas bases legales. Y la legalidad nos lo da sobre todo el Código Civil y las leyes que emitan los entes reguladores. Entonces ya sabemos que las normas son aquellas que emite el Consejo Normativo de Contabilidad, es decir, el que oficializa a nivel internacional es el IAS, ¿verdad? La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEP, tiene entre sus funciones promover el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas, es decir, aquellas empresas que cotizan en bolsa. Tiene también su propia ley orgánica. La Superintendencia de Bancos y Seguros es quien norma los requisitos y presentación de la contabilidad de los, como habíamos mencionado, bancos, seguros, FP. Y eso un poquito que nos hemos quedado en el tiempo, porque si ustedes leen un dictamen de una compañía del sistema financiero, no va a decir estos estados financieros se presentan razonablemente de acuerdo a las normas internacionales, ¿no? Van a decir presentan razonablemente de acuerdo al manual de contabilidad de las empresas del sistema financiero. Y supletoriamente, es decir, en aquello que existe un vacío en la norma de la SBS, recién nos vamos a las NIFs. ¿Ya? Muchos ojo con eso, pero como les comenté, la SBS está trabajando muy bien en que llegue el momento en el que eso no diga, ¿no? En el que estemos iguales con las NIFs. Aplicación de las NIFs en la legalidad de la aplicación de las NIFs. Ley General de Sociedades. Aquí está la legalidad. El artículo 223 de la Ley General de Sociedades dice que le ha dado el marco legal al cumplimiento de los principios de contabilidad al expresar la obligatoriedad de que los estados financieros se preparen de conformidad con las normas legales y los PCGA, o sea, principios de contabilidad general. Y el Consejo Normativo dijo, bueno, por si acaso a alguien le quede la duda, sacó una resolución, que es la 03 de 1998, donde dijo, preciso que los PCGA a los que se refiere la Ley General de Sociedades son las NICs oficializadas y las normas establecidas por los entes reguladores. ¿Se dan cuenta? Y después nos podemos ir a otros artículos de la Ley General de Sociedades, el 175, por ejemplo, que va diciendo quiénes son responsables de emitir los estados financieros. Entonces empieza a dar más responsabilidad a la gerencia, al directorio. Justo está, el 175 precisa que el directorio debe proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine. Y también, estoy seguro que acá hay gente que también conoce la parte tributaria, hay un artículo en el reglamento de impuesto a la renta que también dice que la contabilidad deberá ser registrada bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, cuando venga una auditoría y te diga por qué este ingreso o por qué este gasto hay que saberlo sustentar con nuestros estándares, y está amparado en su reglamento. La resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 040 del 14 de marzo aprobó y oficializó normas de información financiera que a la fecha se encuentran vigentes en el Perú. Hay un anexo que, si entramos a la página de la contaduría, vamos a ver todas las NICs que han sido oficializadas, y les comentaba pues que casi todas son versiones del año 2003 o 2004. Existen también versiones de las NIF que a la fecha difieren de las oficializadas por el Consejo Normativo. Pero les había comentado que aquellas empresas que reportan a la CONACEP, el manual de contabilidad de la CONACEP dice que pueden utilizar ya NIFs que
no estén oficializadas por el Consejo Normativo. Otro tema importante es, hemos hablado de las NIFs, pero ¿cómo aterrizan? ¿Cómo van registrándose en la contabilidad? Y ahí había un vacío muy grande porque el antiguo plan contable que utilizábamos no contenía cuentas para muchas de las NIF. Por ejemplo, la NIF 5, que es activos disponibles para la venta, no existían cuentas. No existían cuentas separadas para operaciones intervinculadas. Y así, para cuentas de deterioro. Entonces, se hizo un primer gran esfuerzo. ¿Y por qué nuestro amigo Alfredo nos permitirá decir primer gran esfuerzo? Alfredo Rodríguez fue una de las personas que trabajó el plan de cuentas. Es porque es muy buen trabajo, pero todavía necesita algunos códigos más. Pero es obligatorio a partir del 2010. Y lo importante es que esta estructura de códigos es compatible con la CIF, herramienta de control para los organismos reguladores. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes en sus compañías están ahorita, en estos momentos, con el tema de ir implementando el nuevo plan contable. Estoy seguro que les está demandando bastante esfuerzo, pero el resultado va a ser muy bueno porque no vas a tener la necesidad de hacer lo que se está haciendo, que es, sale mi estado financiero bajo el plan de cuentas que tengo y empiezo a hacer reclasificaciones para llegar a un estado financiero bajo NIFS, que es el que utilizan los auditores. Entonces, ¿qué problema hay? Que tienes un estado financiero auditado y tienes una contabilidad que dicen cosas diferentes. Estoy seguro que muchos me están haciendo así porque sé que a mí también me ha pasado. Y viene un auditor y mientras empiezas, obviamente yo sé que todos ustedes acá son contadores diligentes que tienen sus papeles bien ordenados y que les van a saber decir, sí, mira, de mi contabilidad llegó el auditado con tales así. Pero ¿y qué tal si es que no fue así o el contador se fue a otra compañía? Entonces, aquí se va a solucionar y se va a zanjar ese problema. Vamos a tener códigos aplicados a NIFS. Me parece muy bueno y espero que se siga mejorando. La vez pasada llegué a ver como 60 consideraciones de mejoras, ¿no? Espero que las implementen. El manual para la preparación de información financiera de CONACYT prescribe que el presente manual nos va contando que va a ayudar a elaborar la información financiera, pero lo más importante es que dice que nos permite la aplicación anticipada de aquellas NIF vigentes internacionalmente cuya aplicación esté pendiente de ser oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad. O sea, ya no vamos a poder decir, mira, no aplico la NIF del IAS porque el Consejo Normativo todavía no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ya el manual de CONACYT nos da esta evidencia. ¿Y qué distanciamiento? Yo les había comentado que tenemos un distanciamiento con las NIF. En Europa, en Estados Unidos, les comenté que es usual trabajar con los estados financieros consolidados. Entonces, las NIF dicen que los estados financieros de estas compañías consolidados deben de ser elaborados siguiendo ese método que les dije que es muy bueno, que es el de valor de participación patrimonial. Y los estados individuales o separados, que le llaman la NIF, usa el método de costo. Entonces, cuando evaluó el Consejo Normativo en el Perú aplicar todas las NIF, dije, en ese momento tuvo otra que fue el tema de la NIF 21, pero aquí dijo, no, porque en el Perú más bien los consolidados no se usan mucho, lo que se usa es el estado financiero separado de cada compañía. Bancos, el banco de crédito, más utiliza ante los bancos y más se ve su estado financiero individual. Por lo tanto, dijo, señores, manténganse en el Perú, la NIF 28 para los estados financieros individuales no debe aplicarse el método de valor de participación patrimonial. Es una resolución vigente. También origina algunos problemitas, ¿no? Justo porque uno sigue aprendiendo, uno de mis alumnos en el curso de NIF me pregunta, profesor, pero ¿y entonces por qué la empresa en la que yo trabajo cotiza en bolsa, sus estados financieros están en CONACYT, utilizaba el método de participación, pero ahora en julio del 2009 ha cambiado, está utilizando el método de costo? Porque se basa en que la NIF dice que se puede utilizar el método de participación. Yo le dije, no dice puede, dice debe aplicarse.
Ah, sí, dice, pero la CONACEP me está permitiendo que utilice la versión de Estados Unidos y la versión de Estados Unidos dice de que no. Ya es un tema ya de mayor discusión, pero miren, va generando estos temas. ¿Qué diría yo en la medida de lo posible? Debe llegar el momento en el que digamos, tengo estándares internacionales al 100%. Pero va a tener que evolucionar un poco el diagnóstico del informe Ross. Algo les comenté, ¿no? En el año 2006 el gobierno autorizó la publicación de un informe que se hizo con el Banco Mundial, con personas de aquí en Perú. El informe recomendó, entre otros, reducir la brecha de cumplimiento en relación con los principios contables, por lo que el seguimiento del cumplimiento debe ser fortalecido por los entes reguladores. En esa conclusión, justo ayer, antes de venir, estuve repasando el informe Ross para comentárselos y empecé a encontrarle sentido por qué en los últimos años, meses, los entes reguladores están bastante interesados en el tema de las mismas. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial le dijo al Ministerio de Economía, en una de las conclusiones de este informe, señores, entes reguladores, mayor supervisión en temas de MIPS. Entonces, ¿por qué SUNAT se está capacitando en MIPS? Tiene un mandato del Ministerio de Economía, la CONACEP, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque todo eso a nosotros los contadores nos ayuda, ¿verdad? Algunas conclusiones, producto de todo lo que hemos estado conversando. Los estados financieros y revelaciones emitidos bajo normas internacionales de información financiera constituyen herramientas para la gestión de activos y pasivos, creación de valor y de control de riesgo de las corporaciones. Estoy seguro que en el futuro va a ir cambiando la definición inclusive de qué es la contabilidad, porque siempre decíamos, no, es el arte de registrar, ¿no? Ya está cambiando la definición de la contabilidad. Porque le vas a llevar bajo el NIC 27 un estado consolidado a tu director, a tu gerente, y va a tomar decisiones, va a tomar mejores decisiones, ¿verdad? La adopción y aplicación de las TIC beneficiará a la gestión corporativa, reduciendo la diversidad de criterios para registrar hechos económicos similares presentados en similares circunstancias, que va a generar comparabilidad local e internacional, reduciendo costos, mismas reglas de juego, facilidad de supervisión. O sea, hay muchas ventajas. Las normas internacionales de información financiera, transparencia, buen gobierno corporativo, son temas de vital importancia, que su correcta aplicación y adecuada supervisión por los entes reguladores va a generar condiciones positivas en los mercados, facilitando decisiones de gestión corporativa de las entidades. El rol de la contabilidad ha cambiado sustancialmente en los últimos años, es lo que les comentaba, ¿verdad? Ya tenemos que ir más a las revelaciones, a las explicaciones. El rol de la contabilidad ya no es solamente el de registrar. Bien, es la presentación. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguien desearía hacer algún comentario. Nosotros tenemos en nuestro folder, ¿no?, un documento en el cual podemos hacer las preguntas necesarias. Agradecemos de todas maneras a Julio por esta brillante exposición y no quisiera pasar la oportunidad también para saludar a nuestros colegas que nos están viendo en transmisión de la Universidad Católica de Trujillo, la Universidad Nacional de la Amazonía en Iquitos, la Universidad Señor de Cipate Chiclayo y la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, a quien le doy una tardía bienvenida, pero con la disculpa del caso. Ellos están con nosotros en esta transmisión, ¿no?, por la página de la universidad. Bien. Julio, muchas gracias por esta brillante exposición. Ahora esperamos la pregunta de nuestro público asistente, los alumnos, los colegas. Julio, antes que vengan las preguntas, tú nos dijiste algo sobre control. Hay muchos de nuestros alumnos que están todavía en el quinto nivel, comenzando ya la carrera aquí en Facultad, y verdad que para ellos es algo desconocido. No sé si tú nos podrías dar algunos ABC de
esto del control para que ellos más o menos se nutran y se puedan entender lo que hemos estado comentando. Bien, sí, les comento la exposición, he tratado de hacerla no muy técnica, porque en primer lugar nos hubiera llevado varias horas más, y en segundo lugar yo sabía de que dentro de nuestro público hay varios alumnos y la idea es que vean, el gran objetivo era que vean lo importante de la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Augusto me comenta la palabra control. La palabra control es muy amplia. Tenemos el control de los entes reguladores. Vemos cómo el aplicar estándares internacionales va a facilitar el control de los entes reguladores. INEI, SBS, SUNAT, ¿verdad? ¿Qué más nos ayuda el control? Les hablé como la SEC en Estados Unidos. La SEC es como hablar de la CONASEC, pero es en Estados Unidos. La SBS en Chile ya están recomendando el uso de plataformas en los cuales puedan captar los estados financieros de las compañías. Como acá a veces manejamos los cubos, y el uso de la información, pues de verdad que va a dar muchas utilidades. Ese es el control externo de los entes reguladores, pero también el control interno, el poder nosotros elaborar estados financieros a nivel corporativo, nos ayuda a controlar a nuestras subsidiarias. Control, no un control solo tipo auditoría, sino un control de gestión, una administración de activos y de pasivos, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Es muy importante, bajo las nuevas NIPS, saber relacionar qué activos en nuestra compañía están respaldando pasivos. Algunas de las quiebras en Estados Unidos se han dado por esta falta de control. Y es más, adicional a eso que ya lo hemos conversado, en otros casos trajeron un efecto todavía más complicado. Y como no había control, quebraron, pero aquellos activos que respaldaban pasivos los fueron utilizando en el capital de trabajo de la compañía y dejaron pasivos descubiertos. En Estados Unidos hay muchas compañías que hacen lo que aquí hace un fondo de pensiones, pero lo hace la compañía. Eso se llama un beneficio a los empleados. Entonces las NIPS, en este caso es la NIC 19, la NIC 26, te van diciendo de que debes de saber administrar esos activos y los debes de saber calzar en tiempo y moneda con aquellos pasivos pensionarios. Pero sí, ¿por qué? Porque si quiebra la compañía y están los activos, ¿verdad? Entonces, me preguntaba Augusto, la palabra control es muy amplia, ¿no? Control externo, control del regulador, control interno, control de gestión. No sé si te respondí tu pregunta. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Tiene del público? Sí. Perfecto, sí. Una de ellas dice, ¿las políticas de consolidación son iguales a las políticas para los precios de transferencia? Muy buena pregunta. No son iguales. Tú no consolidas, por ejemplo, si es que tienes transacciones con alguno de tus proveedores por más del 80% de tu nivel de compras, ¿no? O sea, o le compras el 100% a uno de tus proveedores. Ahora, el tema de estudio de precios de transferencia tiene una connotación tributaria que está amparado en los artículos 32 del reglamento de impuesto a la renta, el cual busca evitar que los grupos económicos dejen de tributar producto de establecerse entre ellos relaciones comerciales a precios fuera de rangos de valores de mercado. Es muy importante ese tema. Se los digo porque justo le dicté la NIC de consolidación a la SUNAT y tenían la misma pregunta. Me decían, ¿yo me puedo amparar en la NIC 27 para ir y hacer mis auditorías de precio de transferencia? Es una herramienta, te va a ayudar, pero existen diferencias marcadas
entre la consolidación de estados financieros y precio de transferencia. Es normal esta pregunta porque muchas personas todavía no estamos diferenciando el tema contable del tema tributario. Yo lo que les quiero decir es, la contabilidad va a registrar hechos económicos basados en los estándares internacionales, por más que las leyes tributarias te digan lo contrario. Una vez que determinas tu utilidad contable, pasarás a determinar tus diferencias permanentes, tus diferencias temporales, y llegarás a una utilidad tributaria. Tus diferencias temporales te llevarán a calcular tu impuesto diferido, ¿verdad? Entonces, no, son muy diferentes. Obviamente, tratan sobre operaciones entrevinculadas, pero una con la connotación tributaria para evitar, por ejemplo, que, por ejemplo, la empresa A tiene utilidades por 100 y la empresa B tiene pérdidas por 200. Llega a fin de año y de repente al contador o al gerente se le ocurre, y entonces la empresa que tiene pérdida que le emite una factura con 100% de utilidad o con 80% de utilidad. Si iba a pagar 30% de 100 y en la otra no iba a pagar impuestos, ahora compensó, pagó menos impuestos. Ese es el alma del estudio de precio de transferencia que se está empezando a desarrollar en el país. No conozco todavía de auditorías de SUNAT que hayan entrado en el tema. Aprovecho para decirles que este mes está venciendo la declaración de precio de transferencia. No va a ser como la del año pasado, en la que solamente pedían información adicional para las operaciones en paraísos fiscales, los rangos. Ahora lo va a pedir también para las operaciones locales. Entonces, se vayan a dejar sorprender, la próxima semana están venciendo los impuestos. En un mayor valor pagado en una fusión, ¿dónde puede identificarse un intangible y ser valorizado? ¿Puede ser amortizado? Si se sabe que generará beneficio futuro. Perfecto, muy buena pregunta. Justo es el caso que les contaba, dos, tres compañías, inclusive algunos colegas me han llamado hace 2 semanas haciéndome esas consultas. Es cierto, y tan cierto que también hay implicancias tributarias. Hay activos intangibles que no son permitidos activar producto del desarrollo de nuestro negocio. Yo no sé si esa es la razón por la cual han implementado las fusiones, pero producto de una fusión, la NIF 3 sí te dice de que puedes reconocer intangibles. Y sé que de repente se van a sorprender un poco, algunos no. El más común de estos, ¿cuál es? Respondiendo a tu pregunta, las marcas desarrolladas internamente. Sabemos todos de que no se puede activar una marca. Coca-Cola no puede decir, mira, mi marca vale 500 millones, la voy a ingresar a mis estados financieros, voy a incrementar mi patrimonio. Está prohibido por la NIF 38 de intangibles. Pero ¿y si me fusiono? Volvíamos al tema que les expliqué. Pagué de más. Y yo tengo que empezar a desmenuzar por qué pagué de más. Y si pagué de más por algo que no tiene naturaleza tangible, corpórea, es un intangible. Y ese es el caso en el cual debemos de reconocer intangibles en nuestros estados financieros producto de una combinación de negocios. Es correcto, es necesario. Sí. Una pregunta de nuestros asistentes de la Universidad de Lima, de la unidad de posgrado, dice así: las acciones de tesorería mantenidas en custodia deben actualizarse, y a qué tasa debe hacerlo para revelarlo en los estados financieros. Cuando me dicen actualizarse, actualmente no estamos haciendo ajustes por inflación. No sé si se refieren a ajustes por inflación. A ver, pregunta, ¿pudiera ampliarla? hay empresas que están haciendo ajustes por inflación porque tienen convenios con la SUNAT, ¿verdad? Convenios de estabilidad tributaria. No sé si viene por ahí la pregunta. Las acciones de inversión que se mantienen en custodia, o que no se han revivido aún, se tienen que actualizar. ¿Sabemos que están manejando las empresas? Ya, te voy a responder. Este tema no estaba por las NIF que hemos visto,
pero lo trata la NIC 39. ¿Sí? La NIC 39 nos va hablando de cómo vamos a ir valorizando nuestras inversiones. Y nos dice que las valuaciones, no ajuste porque no ajustamos por inflación, pero aquellas variaciones de precio, me imagino que de repente por ahí viene la pregunta, aquellas variaciones de precio que surjan, es muy buena pregunta, es bien un poco locadita. Aquellas variaciones de precio que tengan las acciones en tesorería no deben de irse reconociendo esas fluctuaciones en los resultados de la compañía, pero sí a niveles de cuentas patrimoniales, una cuenta de reserva, una cuenta de patrimonio, pero no tienes que ir afectando ganancias y pérdidas, resultados del ejercicio, producto de la evaluación de esas tus acciones. Es la NIC 39 de informe. Una siguiente es la influencia significativa. Puede ocasionar discrepancias entre las empresas consolidables, ya que generalmente tienen el concepto de control patrimonial. Yo no entiendo bien la pregunta. ¿Por qué? Porque hay que separar un poco la influencia significativa del control. Cuando tú hablas del grupo consolidable, son sobre las que tienes control, no consolidas las empresas en las que tengas influencia significativa. No sé si eso responde a la pregunta. Entonces, todo lo que es influencia significativa son subsidiarias, son afiliadas tuyas, ¿verdad? Pero no son subsidiarias. No están bajo la NIC 27, están bajo la NIC 28. Entonces, si la pregunta era, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor, Augusto? La influencia significativa puede ocasionar discrepancias entre las empresas consolidables, ya que generalmente tienen el concepto de control patrimonial. Bueno, entonces entiendo que justo venía por ese lado la pregunta. No, porque no consolido empresas en las que tengo influencia significativa. Solo consolido empresas en las que tenga control. Y si nos vamos más allá aún, si existiera una empresa en la que tengo 80% de acciones y no tengo control y solo tengo influencia significativa, no la consolido. ¿No? ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo, doctor. Una siguiente. El marco jurídico de los entes reguladores prevé sanciones por el incumplimiento de la aplicación de la NIF a las empresas, a los contadores públicos también. ¿Cuáles son esas medidas que toman? Bien, si nos vamos por el lado de SUNAT, a ver, un ente regulador, la sanción de haber contabilizado erróneamente va a ser sancionado en la medida de que ese error conlleve a diferencias en la determinación del impuesto a la renta. Sería la única sanción que te puede poner SUNAT. SUNAT no te va a decir registraste mal y tienes una sanción, pero si es que hay una consecuencia de un menor pago de impuestos, tendrás tus sanciones pecuniarias y protección. Si nos vamos por CONACEP, les cuento que CONACEP, justo conversábamos con el profesor antes de entrar, está la señora Amalia Valencia, que está haciendo una labor de mucha ayuda a los contadores. Ella todos los meses está enviando a las compañías que reportan en bolsa informes donde les dice, señores, he visto varios de esos oficios, su estado financiero, y va el gerente general, ¿no? Su estado financiero no está aplicando la NIC, no ha considerado el movimiento de la cobranza dudosa, y así, entonces, hasta el momento lo que está haciendo CONACEP son emitir informes, emitir estos oficios, y las sanciones que emite CONACEP es solamente cuando alguna de estas contabilizaciones no las hayas informado si constituyeron hechos de importancia. Más no. Sanción así tácita que te diga un ente regulador por no haber aplicado una norma no existe así de tácita, pero si conlleva elaborar informes erróneos que conlleven a tomar decisiones erróneas. Todavía no veo aquí en el Perú, pero en Estados Unidos he visto juicios en los que al contador le ha costado obviamente el puesto, pero si es en la bolsa, allá en Estados Unidos, alguien toma una decisión errónea por una contabilización errónea, le hacen un juicio a la compañía.
protección al inversor. Por ejemplo, les comento un caso que alguna vez vimos, justo también lo comentábamos. Hubo el caso de una compañía que a su ente regulador le envió un estado financiero que tenía 75 millones de utilidad, y al ente regulador le pareció raro y lo examinó y encontraron de que esta compañía había tenido 40 millones de dólares que le habían pagado para que termine la obra y la entreguen en usufructo, y lo registraron todo como ingresos del ejercicio. Llevó a muchos problemas y hubieron sanciones de los contadores, sí, pero más que todo los despidieron. Pero no existe una sanción que hay un código tributario, que hay un código que te diga el contador será multado con tantas unidades impositivas por no haber contabilizado bien las NICs. Una sanción que me acuerdo ahora, por ejemplo, es que está en las leyes de SUNAT, es aquel contador que cierre su ejercicio económico sin haber cerrado sus libros. Conozco varios casos que a veces dicen, ya, los libros los cierro después porque todo lo estoy trabajando en Excel. No cerraste tus libros contables, hay multa para el contador. No solo para la empresa. Aparte que eso le va a conllevar a varias multas a las empresas que hoy en día no están en base ya antes a UITs. Había empresas que decían, ¿cuánto es 3 UITs? No, hoy día son porcentajes de los ingresos. Creo que 6% de los ingresos, ¿verdad? Y hay empresas que tienen ingresos pues de... No quiero... ¿Tu empresa cuántos ingresos tiene? Millones, ¿verdad? Entonces, imagínense esas sanciones, ¿no? Pero yo lo que les diría es, no busquemos también quién nos puede sancionar. También, cuando hablábamos del tema de transparencia, está muy ligado al tema de ética. Tenemos que esforzarnos porque nuestro trabajo sea diligente, tenemos que seguir engrandeciendo nuestra profesión, ¿verdad? Dentro de las empresas tenemos que marcar el paso. Conozco muchos contadores que lo están haciendo en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque contabilidad es el gran receptor. Entonces no solamente veamos las cosas después de 2 o 3 meses, vayamos haciendo nuestros financieros ágiles, ¿no? Entonces nosotros podemos ir marcando la pauta. Conozco varios casos de contadores que dicen, hey, área de operaciones, estás equivocado, ¿no? Inversiones, te equivocaste. Y el contador empieza a tomar en esa compañía un nivel preponderante. Entonces veamos no solamente el tipo de sanciones pecuniarias, veamos también esas sanciones que nosotros mismos nos podemos sancionar de acuerdo a la ética, ¿verdad? Les diría que eso lo tengan muy en cuenta. Otra pregunta de nuestro público. ¿Cuál sería el efecto de los estados financieros individuales y consolidados de la derogatoria de la resolución 038 del Consejo Normativo de Contabilidad? ¿En la que? De la derogatoria. Ah, pero no ha sido derogado, o sea, ¿se están suponiendo que se pudiera derogar? Así se suponiendo que se vaya a derogar. Sí. Derogar. Bueno, hay una NIC, ¿no? La NIC 8, hay que seguir la NIC 8 y hay que encontrar todo lo que es efectos de los cambios en normas contables, hay que hacer un ajuste fuerte. Si se diera ese caso, hay que hacer un ajuste fuerte, ¿no? Cada vez que les cambien una política contable, pues ese sería un cambio de política contable. Estás utilizando el método de valor de participación patrimonial, se deroga la resolución 38 y te dicen vuelve al costo. Hay un gran efecto en tus inversiones, ¿verdad? Entonces, hay que llevar ese efecto, hay que cuantificarlo, hay que ingresarlo y hay que decir, hay ese efecto de un cambio de norma contable. Otra pregunta. Pero bueno, hay bastantes preguntas. Dice, si el aumento de los fideicomisos puede ser sospechosa, ¿qué riesgo puede implicar si la mayoría son administrados por bancos? Mira, el riesgo no está tanto en la gestión operativa de quién lo maneja. El riesgo que yo comentaba desde nuestro punto de vista contable es que se cree un fideicomiso en el cual se le dé un tratamiento como estas entidades de propósito especial que tenía ENRO, y que yo empresa tengo 3 fideicomisos, las 3 tienen 30 millones de pérdidas, pero mis estados financieros dicen 100 millones. No tengo 100, tengo 10, porque tengo 100 menos los 90. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. He visto 2 o 3 compañías que no están atribuyendo el resultado del fideicomiso a la compañía. Otra pregunta adicional es, ¿cuál es el objetivo principal de Basilea II y de qué trata básicamente? Bueno, ese es un tema
que felizmente lo he leído antes de venir, pero no es mi especialidad. Pero les comento, Basilea, primero empezó a tratarse en Europa, fue todo un tema entre los bancos europeos. Algo expliqué, Basilea lo que dice es, Basilea 2 que dice, seamos transparentes, uno de sus pilares es la transparencia, que dice, vamos a medir los requerimientos patrimoniales en bancos y compañías de seguros y AFP, es cuánto me dice que debo de tener yo de respaldo para cumplir mis obligaciones con el público. El banco tiene público, la compañía de seguros tiene público, tiene asegurados. Entonces, yo tengo pasivos, los bancos tienen pasivos por pagar, ¿verdad? Por las colocaciones, las compañías de seguro tienen pasivos actuariales por pagar, imaginemos, los fondos de pensiones tienen cálculos, tienen pensiones que han traído a valor presente y tienen que pagar en 10, 15, 20 años. Entonces, imagínense ustedes un eje de coordenadas en el cual X son las obligaciones que tienen bancos, AFP, seguros, y el eje Y son los activos que tienes que calzar. Y no se basta con los activos. Las normas prudenciales de la SBS te van diciendo y constituye un margen de solvencia y constituye un patrimonio efectivo que todas las compañías dicen de que es demasiado, porque tienes un margen de solvencia de 100 millones y 35 millones, porque es un número, 35%, tienes que también considerarlo en el importe que tienes que tener activos para compensar todos esos pasivos. En pocas palabras, tú puedes tener 100 millones de obligaciones y fácil tienes que tener unos 160, 180 millones de activos para poder calzarlos. Entonces, todo eso se llaman normas prudenciales de la SBS. El camino a Basilea es un enfoque de riesgos. ¿Qué les recomiendo? Entren a la página de la SBS y justo en el medio hay varias normas y ahí hay un título que se llama Basilea 2 con exposiciones muy muy interesantes de Europa, hay muchas en inglés, hay muchas en castellano. Resumiendo, Basilea 2 significa una supervisión del ente regulador en base a riesgos, en base a transparencia y no en base a normas provinciales. Hay una pregunta de referencia a la NIC 38. Dice, aquí se refiere ¿A la NIC? A la NIC 38. Ha sido tocada esta noche, pero ¿a qué se refiere el deterioro del goodwill según la NIC 38? Perfecto. La NIC 38 no abunda mucho sobre el deterioro del goodwill. Las que hablan más del deterioro del goodwill, les sugeriría que es una pregunta de revisar la NIC 36 y la NIC 3. Y les voy a comentar. Compro una empresa desembolsando 10 millones. Voy a la contabilidad, los libros me dicen 8 millones. Pagué 2 millones de más y tengo la serie de activos que he comprado. Caja, existencias, activo fijo y tengo algunos otros pasivos, ¿verdad? Cuentas por pagar, bonos de repente. La diferencia de esos activos y esos pasivos, valor en libros, me da 8 millones. Yo tengo, así de fácil, que poner una columna al costado que se llame valor razonable. Entonces tengo aquí, valor libros, vamos a usar la tiza. Yo tengo valor libros, valor razonable. Tengo activos, pasivos, y la diferencia sabemos que es el patrimonio, o llamado también activo neto. Y tengo el valor razonable. De repente tengo edificios, y el edificio está a 6 millones. Hace poco se escuchaba que una empresa del Estado, Gimisa, iba a vender unos inmuebles que valen en libros algo de 35 millones de soles, pero su valor razonable de repente es varias veces más. Entonces, ¿no? Ya se revaloró, ¿verdad? Entonces, pero si no hubiese sido el caso, por ejemplo, tendríamos que en libros vale 6 y su valor razonable vale, por decir, 8. Estos dos de acá
podrían justificar por qué desembolsé 10 millones por algo que valía 8 millones. Pero tengo que hacerlo con todos los activos. Con todos los activos tengo que ir determinando cuánto es el valor del libro y cuánto es el valor razonable, y también con los pasivos. Entonces, imaginémonos que al final no pude identificar a qué activo es y dejo en la contabilidad los 2 millones como un activo llamado plusvalía mercantil. Lo que te dice la NIC respecto al deterioro es: ya no lo amortices, ya no le digas, bueno, es en 10 años, es en 20 años, es en 5 años, a línea recta, no. Dale un valor cualitativo y dime al final por qué pagaste esto de más. Entonces, yo diré, pagué más por el edificio, muy bien, entonces va al valor razonable. Elimino la plusvalía, sin deteriorarla, la elimino porque lo integro al valor razonable del activo, lo contabilizo como activo. Pero podría ser que no logro identificar, pero conversando con la gerencia llegamos a la conclusión que sí se esperan beneficios económicos futuros por ese pago de más. Y es el caso en el que, pues sí, compré una empresa, Bacus compró CMC, no solo por los locales que tenía, porque no fabrica cerveza en Sáenz Peña, no fabrica cerveza en la Colonial, ¿verdad? Todo lo hace en ATE. Entonces no compró por sus activos. Sinceramente lo compró por su mercado, por su gente, por la gente que tomaba Pilsen. Entonces tendrás que ir evaluando y decir, Bacus, ¿cuánto pagó de más? Creo que pagó 50 millones de más. Ah, ¿en base a qué? Y si todo lo que queda en la plusvalía es cartera de clientes, tendré que esperar el siguiente año y decir, bueno, a ver, antes de fusionarme, Bacus sola vendió 300 millones, fusionada 500 millones. Y llevo las ventas por cartera de clientes. Y digo, esta cartera de clientes la mantuve, se fueron. Este primer año como la nueva empresa fusionada, tengo más ventas producto de ese activo llamado plusvalía. Sí, pero no como esperaba. ¿Así? ¿Y en cuánto es lo que no esperaba? Mira, se cayó al 60%, deterioro el 60%. Ese es el deterioro, esa es la plusvalía que nos dice la NIC 3, la NIC 36, la 38 no nos habla mucho del tema. Así es, Julio. Y por último, ¿qué mensaje le darías tú a nuestros estudiantes, ¿no?, respecto del rol del contador en estos días? ¿Y qué expectativas pueden encontrar al final de la carrera? Bien. Esa es la mejor pregunta, en la cual no soy experto. No sé si sea yo quien tenga que decirles, pero sí les puedo contar mi experiencia. Me gustó estudiar contabilidad y tuve un profesor, y se me pegó la palabra, creo que le he mencionado como 3 o 4 veces aquí, de contador diligente. Eso es lo que les diría. Lo que hay que hacerlo bien, ¿verdad? ¿Y qué es hacerlo bien? Es no dormirse en sus laureles, es no quedarse en lo que estás consiguiendo, y es no pensar en ti, en uno solo, sino en toda nuestra profesión, que como les digo, es el momento que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque es el momento del conocimiento. Todos ustedes saben que el conocimiento vale muchísimo. Y este conocimiento de los estándares internacionales que hemos visto está de moda y está en nuestras manos. Y somos nosotros los que en nuestras compañías tenemos que implementarlo, llevarlo de la mejor manera y hacer que nuestra profesión, que es bien vista, pero cada vez sea mejor vista. Que cada vez los contadores en las compañías no solamente nos dediquemos a registrar. Que hay alguien que alguna vez me dijo, no, tú eres un cuadriculado, los contadores solo se preocupan si cuadra o no cuadra aquello. No, pues vayamos cambiando, ¿no? Me acuerdo mucho de un historiador llamado Brodel que estudió las eras mentales de las civilizaciones, donde llegó a la conclusión que la edad mental de la civilización es la que más demora en cambiar, ¿no? Aproximadamente 100 años. No espero que pase tanto tiempo, pero sí estoy seguro que con estos eventos, con los esfuerzos, como estamos viendo, y les quisiera agradecer tanto a Augusto como a los señores profesores, al señor decano, estos esfuerzos, porque conllevan a que todos nosotros
nos vayamos enriqueciendo. Las preguntas que me han hecho, les soy sincero, me han obligado a buscar dentro de mí la respuesta, y en algunos casos estoy seguro que inclusive voy a llegar y voy a seguir revisando, ¿no? Entonces eso es lo que les puedo decir, y que sigan así, porque sé que todos ustedes han invertido, no sé si ha sido 1 hora o 2 horas de su tiempo, en el cual están asimilando conocimientos, se están enriqueciendo, y si sumamos esas sinergias, si sumamos esas energías, la mía más la de todos ustedes, estamos poniendo un granito de arena por nuestra profesión. Muchas gracias, Julio. Bien, como punto final, quisiera agradecer, nuevamente, Julio, por la exposición, por las que han dado respuestas. A la próxima decimos mejor no preguntar otras veces. Y también, y como punto final, como cierre del evento, la palabra del profesor Oscar Díaz de Serra, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, quien va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Julio, por la exposición tan didáctica y puntual que has realizado hoy día. Si bien no es un conversatorio, debería justamente generar interacción. No ha sido preguntas verbales, sino las preguntas escritas, pero igual creo que por la cantidad y calidad de preguntas es el mejor indicador y medidor de la calidad de la exposición que ha realizado hoy día Julio. Y creo que lo tendremos presente para otras actividades en el futuro, ¿no? Gracias a los profesores, al decano, a los profesionales que han venido de empresas y a los estudiantes que nos han seguido de las universidades que ya mencionó el profesor. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes.